Bueno, yo ahora explico. Vamos de a poco. Ustedes ven que la lengua de señas acá en Instagram es espectacular. A mí me parece fascinante poder estar en este momento transmitiendo en vivo y con intérpretes de lengua de señas. Me están pidiendo que bloquee el chat. Yo no tengo ni idea cómo se hace, así que, a ver, acá lo tengo. Preguntas de historias. No, pero no sé cómo se hace esto. Me disculpo por mi falta de tecnología. Prometo que para la próxima lo voy a aprender. Pero hoy no sé cómo hacer para bloquear el chat. Así que vamos a estar igual interactuando con el chat. Lo que les quería decir, mientras esperábamos que se acomoden las cuestiones técnicas, y me parece que Joana tenía razón y tenía que esperar a la intérprete para que ella pudiera también entender lo que yo estaba diciendo, es que no se olviden que si vos tenés ganas de apoyar la presencia de la lengua de señas en las redes sociales, en mi bio podés acceder al link de Cafecito, que es una manera de apoyar económicamente el trabajo voluntario que tienen los y las intérpretes de lengua de señas en estos vivos, y sobre todo de promover y fomentar que la lengua de señas circule en las redes sociales. Bueno, así que acá me están explicando, bueno, pasa que después tengo miedo de perder el chat, así que prefiero no hacer lío y poder empezar. ¿Estamos bien con la luz? Joana, ¿vos las ves bien a la intérprete? Estamos complicados de luz, ¿no? Está un poco oscuro, sí. Porque claro, de golpe se nos está haciendo de noche. Yo también voy a tratar de acomodar la luz. O si no, que te pongas más cerca de la pantalla, de la cámara, dice. Ahí estamos. Bueno, y Joana dice que ella va a apagar el micrófono directamente. ¿Estamos bien? Yo les cuento. Yo voy a estar hablando, porque lo que acordamos entre las tres es que yo voy a estar hablando en lengua oral, Mariana me va a interpretar, y si no, lo hará Nahuel, y después cuando Joana esté hablando en lengua de señas, ustedes van a escuchar una voz en off, que va a ser la de Nahuel o la de Mariana, que están ahí presentes juntos, trabajando en equipo, para que todos y todas podamos acceder a la información que vamos a estar compartiendo hoy en este vivo. Bueno, si les parece empezamos, y me parece, Joana, que lo mejor que podemos hacer es empezar presentándote, contanos a qué te dedicás, de qué trabajás, qué estudiaste, y bueno, contanos un poquito de vos. Espera, algunas personas decían que por favor, si pueden cerrar los comentarios, porque es difícil verme a mí. ¿Los podrás cerrar, porfa? Ay, ¿cómo hago? A ver, déjame ver. Acá está, desactivar comentarios. ¡Listo! Bien, Pude. perfecto, Pude. buenísimo, Ya está. buenísimo. Ok, bueno, me presento. Yo soy Giovanna, esta es mi seña personal. Yo nací en Buenos Aires, y acá en Argentina, junto con mi familia, toda mi familia son oyentes. Yo soy, tengo la única hermana, mi hermano mayor es sordo, los dos, somos los únicos dos sordos, y toda mi familia completamente es oyente y somos los únicos dos sordos. Y bueno, junto con mi hermano fuimos creciendo, como yo soy menor que él, estudiamos en la escuela oral modelo, y cuando finalicé mis estudios ingresé a la escuela secundaria, que es una escuela secundaria de oyentes. Bueno, ahí fui avanzando, transcurrí el tiempo. Cuando terminé la primaria fue la escuela oral modelo, y bueno, en la secundaria fue la escuela oyente. Siempre también siguió mi educación con los oyentes. Luego en la universidad, bueno, habían diferentes carreras para poder estar, bueno, para mí era una gran barrera el tema de la oralidad, me tenía que esforzar mucho, y bueno, la verdad que se me dificultaba mucho ese tema. Entonces, bueno, probé con ir a la universidad en Estados Unidos. Entonces era una universidad de sordos. Así que dije, bueno, fui para allá, estudié,
en aquel lugar, pude aprendí inglés, lengua de señas, Estados Unidos, American Sign Language, ASL, me recibí en Ciencias de la Comunicación, una licenciatura hice. Después estudié una maestría de desarrollo internacional. En esta maestría, bueno, teníamos una orientación que era otro tipo de orientación, donde yo estudiaba con otras personas, digamos, y bueno, pero a veces me encontraba con algunas barreras que, bueno, yo tenía que ver la forma de, bueno, ir derribando esas barreras, porque en esta formación me encontré con muchas situaciones, ¿no? Algunas situaciones graves que, por ejemplo, en la educación falta mucha accesibilidad en cuanto a lo lingüístico. Cuando yo crecí, digamos, no había tanta accesibilidad, faltaba como mucha más concientización y uno iba a otro tiempo y a otro nivel avanzando. Entonces, bueno, pude estudiar muchas cuestiones que me ayudaron a comprender todo esto que viví. Cuando yo volví acá a Argentina, cuando vuelvo acá a Argentina es porque me recibí, estudié y demás, con mi marido, bueno, me casé, mi marido de Estados Unidos, y nos mudamos volvimos acá vivíamos en Nueva York, en la ciudad de Rochester, al norte de Nueva York queda esto. Bueno, ahí en Nueva York al norte, en Rochester. Hace 5 años más o menos que, bueno, nos mudamos acá, no podía trabajar por la situación de migraciones, pues no teníamos el permiso de trabajo, entonces empecé a trabajar como voluntaria en un grupo de refugiados. De refugiados sordos. Es un trabajo voluntario, con lengua de señas inglesas. Y bueno, la verdad es que era muy, muy difícil el tema del acceso a la educación. Estuve acompañando a distintas personas. Y bueno, vinieron algunos voluntarios intérpretes también. Y bueno, muchos me preguntaban, o sea, me decían que mi lengua de señas era muy buena. Y bueno, que también, bueno, que acá en Argentina y en Estados Unidos había intérpretes que trabajaban y había mediadores sordos, mediadores de comunicación y mediadores sordos culturales, que trabajaban junto con los intérpretes. Y también era como una forma muy distinta de trabajar. Entonces, bueno, yo empecé a ir a los distintos hospitales, empecé a trabajar con abogados, con jueces, y entonces yo estaba ahí como intérprete también. La verdad es que yo no tenía ningún tipo de formación y también, bueno, era como parte de la práctica lo único que tenía eran los cursos y las prácticas que había hecho. Y bueno, fue como hasta que, bueno, pude conseguir el título de interpretación y me llamaron para trabajar en una empresa de servicios de comunicación para personas sordas. Yo trabajaba como capacitadora enseñando lengua de señas. Y eso fue más o menos hace 3 o 4 años. Y también, bueno, trabajaba como intérprete en distintos lugares también, que lo seguía haciendo. Y aparte de eso también doy capacitaciones sobre apropiación lingüística. Es como, bueno, sobre el acceso también a la lengua, distintas conferencias, etcétera, o sea, como de charlas en distintos países, no solamente en Argentina, sino también en Estados Unidos, en Latinoamérica, también en Europa, he ido también a varios lugares, varios encuentros, jornadas, así que bueno, en resumen esa soy yo, eso es lo que hago. En resumen, es súper interesante todo tu desarrollo, toda la formación que tenés y el trabajo.
Y bueno, y justamente ahora entienden por qué la invitamos, porque es una gran referente de la comunidad sorda, está capacitada para hablarnos de la lengua de señas y del lenguaje de la comunidad. Así que, Joana, vamos con la pregunta clave de este vivo. ¿Por qué deberían ser las personas sordas quienes enseñan lengua de señas? Bueno, muchas personas, oyentes, también algunos sordos, pueden pensar que, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no pueden enseñar los oyentes? Si, por ejemplo, una persona oyente que tiene formación y sabe enseñar lengua de señas, bien puede, ¿no? Podría, o un coda, ¿no? Una persona coda podría hacerlo. ¿Cuál es el problema? Bien. Muchas veces las personas comparan, ¿no? Muchas veces las personas comparan la enseñanza de un idioma como el inglés, por ejemplo, ¿no? Con la lengua de señas. Hay muchos argentinos que enseñan inglés, francés, italiano. Está muy bien, no es, no tuvieron la necesidad de nacer y crecer en Italia, en Inglaterra, en Francia. Está muy bien, no hay problema con eso. Por ejemplo, esas personas estudiaron en otros países, los profesores de inglés estudiaron en Inglaterra y vinieron para acá a Argentina a enseñar. ¿No es cierto? Es mucho mejor si eso pasara, pero no es necesario. Con la lengua de señas, solamente los sordos deben enseñarlas. ¿Y por qué? ¿Por qué surge esto? ¿Por qué esa diferencia? Bien. El tema es que más allá más allá de una cuestión lingüística, es cultural también. Primeramente, hay que entender que las personas sordas, nosotros somos una minoridad lingüística y cultural. ¿Y qué significa esto? Bien, que nosotros hablamos lengua de señas, LSA, y la lengua de señas es un idioma que está en conexión con nuestra comunidad, lo cual deviene en una cultura, en un estilo de vida único, una forma de vida. Somos una minoría lingüística. Y eso, al tener una lengua, al ser parte de una comunidad de sordos, esto nos ayuda a nosotros a poder también tener una identidad, ¿no? Y que la llevamos con orgullo, esa identidad. Es propia, es nuestra. Ahora, por ejemplo, la cultura de los sordos. Algunos pueden saber, por ejemplo, la forma de cómo nos manejamos, cómo nos comunicamos, la manera en la que nos damos aviso, nos llamamos, ¿no? Acá estamos, ¿no? Con las luces y pegamos en la rueda de la mesa, hacemos ruido. Para algunos oyentes esto es como que nos asusta un poco, nos es un poco raro. Para los sordos no, es normal. Nosotros somos visuales, necesitamos esto. O, por ejemplo, muchas veces pasa que las personas sordas es como que nos decimos a nosotros, ¿no? Directa, o sea, nos sabemos entender muchas veces nosotros mismos, porque somos así, nuestra cultura es propia y necesitamos, digamos, lo visual, el campo visual, el mirarnos. Entonces generamos diferentes estrategias, ¿no? Y ahí vamos construyendo, ¿no? Nuestro estilo de vida, que es así. También tenemos, en relación a la escritura y a la lectura, las personas sordas, a la pintura. Bueno, digamos, en base a la escritura también pasa lo mismo. A nivel mundial, la cultura sorda también está vinculada e incluye también a la comunidad sorda. Hay un elemento que incluye a la comunidad sorda como en lo cultural y en lo histórico, que nos relaciona a nosotros como sordos. Han pasado muchísimos años en épocas anteriores en que, bueno, que nosotros han sufrido muchísimo
Por ejemplo, en la época antigua, en Grecia, se llevaba a los sordos, y ¿saben lo que hacían con ellos? Los mataban o los tiraban al mar, o incluso a las personas con discapacidad, a todos los trataban de la misma manera, los tiraban al mar. Y las personas consideraban que las personas sordas no tenían ningún tipo de reflexión, eran incapaces para la sociedad. Entonces como que no podían entrar, eran imbéciles o inhábiles, y entonces, bueno, la sociedad los veía así. Eso ocurría en Grecia. Con el tiempo, cuando fue avanzando la historia, o sea, más o menos en la edad, o sea, durante Hitler, más o menos en 1945, 1940, 1950, sería como en la segunda, en esa franja de años, a las personas sordas, los que hacían eran, los esterilizaban para que no pudieran tener hijos, y algunas veces también los mataban. Entonces, las personas sordas han tenido todas estas contradicciones. Ellos no eran una raza pura. Hitler no consideraba que ellos pertenecían a la raza aria, que no eran como perfectos. Ellos no estaban considerados dentro de la raza aria, por eso había que eliminarlos. O, por ejemplo, también hace poco, algunos de ustedes lo han visto, en Haití, que es este país de Centroamérica, que está ahí, bueno, ahí cerquita de Cuba. Hace poco vieron que se difundió todo un pedido de que se basta de matar a las mujeres sordas, porque en ese país, ahí en Haití, las mujeres sordas sufrían mucho maltrato. Entonces desde que nacían, o sea, sufrían, o sea, desde que nacían las mataban. Entonces los sordos también sufrían esas situaciones. Y hace poco, hace 4 meses más o menos, bueno, empezaron a sufrir muchísima opresión. Bueno, y este es un ejemplo de todo lo que hemos estado viviendo durante todos estos años hasta ahora. Nuestra historia es una historia que incluye muchísima opresión, mucha discriminación, y eso, bueno, bien, esa opresión ha venido por parte de los oyentes. Entonces, especialmente la comunidad educativa nos ha discriminado mucho. Las personas oyentes nos han hecho sufrir, y hemos tenido mucha paciencia. Si miramos en retrospectiva también, en 1880, que fue, bueno, un hito en el Congreso de Milán, es el Congreso Mundial de Educación que fue en Italia, en Milán, y nosotros conocemos la historia de los sordos, nosotros sabemos lo que pasó en ese Congreso, y nosotros decimos el Congreso, o sea, es como el Congreso de Milán para nosotros, y eso fue como lo que marcó la etapa de sufrimiento, lo que sacó nuestra lengua de señas, y nos marcó a nosotros como sordos. Entonces, a partir de ese momento, las personas sordas empezaron a tener una falta de accesibilidad a la educación, empezó a reducirse toda esa accesibilidad por muchos años. Bueno, ahora la tecnología nos ayuda, pero por muchos años la accesibilidad era únicamente a través de la escritura, y el Congreso de Milán hizo que se perdiera toda esa práctica de la lengua de señas. Entonces se crearon muchas barreras y se decidió que debíamos sí o sí ser oralizados, y que la lengua de señas debía ser excluida. Entonces hubo algunos países que desobedecieron a esa política establecida, porque, por ejemplo, en Estados Unidos saben quién está, bueno, había como muchas personas, estaba Thomas Gallaudet,
que fue quien creó la universidad, que bueno, después ese es otro tema, después voy a seguir con esa historia. Pero estaba Gallaudet ahí en el Congreso junto con un profesor de sordos, que era Laurent Clerc, y él era profesor de sordos de Francia, que se había encontrado con Gallaudet, y habían viajado a Francia, entonces bueno, se sintió muy interesado, por lo que Gallaudet llevó a Clerc a Estados Unidos. Bueno, ese es un tema también aparte, pero ellos decidieron desobedecer esa orden del Congreso de Milán. Otro que estaba también presente en ese lugar de la educación de sordos de Estados Unidos era Alexander Graham. Graham Bell, Que era el mismo, sí, el que creó el teléfono. Estaba en ese lugar, el que creó el teléfono. Entonces, todos estaban en contra de la lengua de señas. Bueno, también ese es otro tema, que es bastante largo, es un punto bastante interesante, pero bueno, en ese momento fue cuando se decidió excluir completamente la lengua de señas, darla de baja, y eso fue a nivel mundial. Entonces eso fue una apropiación lingüística también, fue una con que quedamos como muy, muy atrás en ese sentido. Bueno, ese es un punto de la historia. Y la sociedad está diseñada por personas y han hecho una sociedad capacitista, que son personas que no tienen discapacidad, no tienen ningún tipo de discapacidad, sino que es como la sociedad imagina que como que nos dice y diseña cómo tiene que funcionar todo el sistema. Entonces, para los que no escuchamos, para los que tienen discapacidad, o para las personas que no ven, o que tienen discapacidad visual, o que no tienen los 5 sentidos intactos, o que no son perfectos en ellos, es como que quedan excluidos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para ingresar en esta sociedad? Esto es como que, bueno, a veces no se comprende, ¿no? Igualmente, lo mismo como, es como esta comparación, esta analogía que se hace. Por ejemplo, la sociedad es patriarcal, con el patriarcado, ¿no? Que tenemos el patriarcado, la sociedad es así, ¿no? Los hombres siempre están ahí presentes, pero bueno, hoy en día falta igualdad de oportunidades en cuanto a lo laboral. Los hombres tienen mayor sueldo que las mujeres, entonces en muchos países pasa esto todavía. Y peor con cuestiones que tienen que ver con la religión, pasan más opresión las mujeres, los hombres siempre tienen superioridad. En algunos países de Afganistán, por ejemplo, allá donde están los talibanes, o sea, hay mucha opresión muy fuerte hacia la mujer. Entonces hay muchos puntos donde todavía la sociedad no es que ya está, sí, hay falta de construir mucho, hay mucha opresión de los hombres sobre las mujeres, no es que todavía ya están bien todos en parte del mundo de las mujeres, sino que se nota este patriarcado, ¿no? Hay una mujer que está caminando sola por la calle, es imposible hacerlo de noche, no lo puede hacer, es peligroso, siempre con miedo que la puedan asaltar, o que esa mujer tiene que tener cuidado porque cómo se viste, ¿no? Que no sea provocativa y demás. Entonces siempre se le asigna todo esto a las mujeres y a los hombres nada, ¿no? Entonces, que bueno, los hombres tienen también aprender a poder a comportarse también y no ser tan acosadores de las mujeres, o sea, lo mismo. Entonces, las personas sordas, los oyentes, ¿qué pasa? Los oyentes como que ya tienen gran formación y demás, pero los sordos tenemos grandes barreras. Los oyentes nos dicen a nosotros cómo debemos hacer las cosas y avanzar. Lo mismo los hombres hacia las mujeres. O en cuanto a la inclusión, por ejemplo, las personas sordas que están incluidas en un ambiente sordo dicen: nosotros debemos cambiar, debemos adaptarnos, pero a ver, esperemos. O sea, si el sistema, la sociedad ya estamos permeando, ya está, o sea, nos estamos metiendo, hay que hacerlo, o sea, es difícil, ¿no? Cortar y sacar todo eso de cuajo, o sea, hay mucha desigualdad. Por ejemplo,
por ejemplo, en esto que decía yo recién, en los hombres con las mujeres, se han conseguido cuestiones laborales, acceso a trabajos altos, de alto rango, de nivel, los hombres han podido avanzar, no han tenido esos logros, en cambio las mujeres han quedado pormenorizadas, entonces es como que lo mismo pasa con las personas sordas. Al lado de los oyentes, vemos que los oyentes acceden mucho más a las cuestiones laborales y para los sordos hay más barreras. Los oyentes se les facilita mucho más todo, ingresar al trabajo, proyectarse, ¿no? Un proyecto de vida, los oyentes acceden mucho más y los sordos nos encontramos con más barreras. Ahora, hablando sobre lo que es la educación y la enseñanza de la lengua de señas, cuando la sociedad no es una sociedad equitativa, no es equitativa, no, para nada, no. Hay mucha desigualdad, hay mucha inequidad, mucha opresión hacia los sordos, hay diferentes ámbitos donde, bueno, se ve mucho la inequidad. Hay también algunos sordos que han podido avanzar bien, que han, lingüísticamente, y yo que han encontrado con barreras como yo, que me he encontrado con muchas barreras, pero por ejemplo en mi caso tuve que dejar la Argentina, ir a estudiarme a Estados Unidos, porque la universidad no me daba accesibilidad acá, y yo lo que yo necesitaba. Entonces tuve que dejar e irme a Estados Unidos, a otra universidad donde dieran lengua de señas, y poder de esa manera acceder a la perfección. Entonces ahora la enseñanza de la lengua de señas. Sí, es importante que la persona que enseña esté capacitado, esté formado, que sepa enseñar, no importa si es nativo o no importa. Lo importante es que sepa cómo hacerlo y que también es importante que esa persona sea su lengua de todos los días, usuaria, cotidiano, forme parte de su vida cotidiana, de todos los días enseñar lengua de señas, porque hay muchos sordos que están oralizados, que han crecido en ambientes oralizados, después aprenden lengua de señas y como que han incorporado y la enseñan. Hay como una diferencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, los oyentes. Depende más que nada de su audición para poder comunicarse generalmente. Los sordos no, los sordos necesitamos la vista, nuestro canal de comunicación, no importa si oralizan o hablan señas. Los dos dependen sí o sí del canal visual para poder desarrollar la comunicación. ¿No? Es una modalidad diferente. Los oyentes, nosotros somos visuales, tenemos vista panorámica, y podemos ir captando y retomando las cosas de esta manera, detalladamente, ¿no? Entonces los sordos tienen mucho más desarrollada la vista, están más atentos a esto. Entonces, en esta diferencia de sordos y oyentes, quién enseña y quién no, bueno, tienen todas estas características que son diferentes. Hay una... No, decía, hasta ahora nos contaste una gran historia de opresión de la comunidad sorda que viene desde la antigua Grecia y justamente recién hablabas de no solo de que las personas oyentes tengan un uso cotidiano de la lengua de señas si van a dedicarse a enseñarla, sino también de que conozcan toda esta historia, porque me parece que en el momento en que los oyentes entendemos sobre la cultura, la comunidad sorda y toda su historia de opresión, ahí es donde también empezamos a dejar de dudar de por qué los sordos son los que deberían enseñar lengua de señas y no los oyentes. Pero bueno, te interrumpí con este comentario y vos nos estabas justamente hablando de la formación de quien va a dedicarse a enseñar lengua de señas. Bueno, o sea, no es una cuestión lingüística y cultural, también, o sea, no es una cuestión lingüística únicamente, también es una cuestión cultural. No importa que el oyente sepa lengua de señas, porque tiene que entender que la comunidad sorda ha atravesado muchas barreras, y que por ejemplo, que no consiguen trabajo, y los oyentes por ahí como que pueden tener otras oportunidades y conseguir otras oportunidades. Y la inclusión laboral de las personas sordas,
o sea, cuando pueden conseguir es como que es algo que lleva tiempo, no es que tampoco pueden escalar no pueden acceder a la escala laboral, sino que se mantienen en el mismo lugar. Y si no tienen intérprete, la persona sorda también tiene que luchar con un montón de cosas. Entonces es como bastante difícil y es algo que continúa así. Y el tema de la educación o de la enseñanza, que una persona oyente aprenda la lengua de señas, es como un privilegio. Es como un privilegio que tiene de acceder a la comunidad. A una comunidad vulnerable, sí. Es como, a ver, ¿cómo lo explico? No tienen la misma fuerza o la misma base de la que parten con la sociedad oyente, sino que, bueno, tienen que luchar con otras cuestiones, por ejemplo, el reconocimiento, la ley de reconocimiento de la lengua de señas, que bueno, nosotros los sordos no hemos podido conseguir todavía. Entonces es como que hay mucha desigualdad. Entonces, como aprendiste la lengua de señas, ok, está perfecto, te felicitamos. Y necesitamos eso, necesitamos aliados necesitamos aliados que nos acompañen, que nos apoyen. Aprendiste la lengua de señas para tener un privilegio, es como nosotros las personas sordas hemos atravesado tantas barreras y vos, bueno, está bien que nos quieras apoyar y que nos ayudes a crecer, pero hay muchas personas sordas de la comunidad sorda que es como una alerta para ellos esta situación. Sí, porque además me quedaba pensando en lo que decís de la accesibilidad laboral, que tal vez la enseñanza de la lengua de señas puede ser una de las pocas, de los pocos ámbitos de trabajo a los que sí o sí tenemos que convocar a una persona sorda. Después es verdad lo que decís, las personas sordas no tienen la misma posibilidad de acceso a conseguir trabajo. Y me acordaba que muchas veces en los comentarios que leíamos, la gente que participa de esta comunidad nos decía, bueno, a veces ni siquiera en la misma comunidad sorda se termina de poner de acuerdo respecto de algunas señas, y hay algunas personas sordas que no aprenden una lengua de señas correcta como para después poder enseñarla. Pero ahora, conociendo toda esta historia que vos nos estás contando, y no solo la privación lingüística que tuvieron las personas sordas, sino también el detrimento de la lengua de señas, siendo que durante un montón de tiempo estuvo prohibida y entonces no pudo avanzar como un idioma, me imagino que no tiene la misma fuerza que otro tipo de idiomas que tal vez lo puede enseñar cualquiera porque ya está consolidado. Sí, a nivel mundial, por ejemplo, el inglés, las personas que hablan inglés, que escriben inglés, es como que no tienen un vacío lingüístico, sino que es una lengua que tiene fuerza, porque se habla también además en muchos países, pero la lengua de señas es una lengua que también, o sea, por ejemplo, en las comunidades autóctonas también han sufrido la misma situación. Entonces, como que también quieren preservar esa lengua. Y lo mismo pasa con las personas sordas. Tal cual. Me gusta esta analogía con los pueblos originarios, porque en definitiva de lo que se trata es de minorías, de comunidades que son minorías y que por lo tanto también su lengua es una lengua que no tiene la misma repercusión. Entonces, claro, sí, tiene como el mismo valor en ese sentido que la lengua de los pueblos originarios, y eso es lo que nos permite a nosotros entender perfectamente por qué la defienden tanto y por qué están todo el tiempo luchando para que se transmita y se transmita correctamente. Ahora bien, yo me quedaba pensando en, bueno, las personas sordas serían como las indicadas para enseñar lengua de señas, pero por ejemplo también me preguntaban, ¿y un coda que nace de ambos padres sordos y que la lengua de señas es su lengua materna? ¿Por qué no podría dedicarse a enseñar lengua de señas? Que de hecho sucede, mucha gente me escribió contando que aprende lengua de señas con un profesor oyente. Entonces,
¿Por qué no? Creo que igual más o menos lo vinimos diciendo, pero Muchas veces las personas sordas eh, desconocen cuestiones que tienen que ver con la historia de los sordos, sobre todos estos temas, cuestiones que tienen que ver con la cultura de los sordos. Muchos han crecido en contextos oyentes, entonces muchos de ellos, muchas de las personas sordas, pueden enseñar bien, sí, claro que sí, pero no tienen este conocimiento histórico y cultural porque son hijos de oyentes, son, ¿no es cierto? Entonces, y cuando los hijos y lo mismo los codas, digo, a veces desconocen esta cultura, entonces desconocen lo que pasó con anterioridad, desconocen todo este devenir. Por ejemplo, en Estados Unidos yo conozco a muchos codas, muchos codas, y todos saben la historia de los sordos. No, perdón, no la conocen. No conocen la historia de los sordos. Hay apoyo fuerte a la comunidad sorda, son buenos acompañantes de la comunidad sorda, pero no desconocen. Entonces, algunos, acá en Argentina también, algunos CODA también, dicen, no, yo no enseño lengua de señas, yo sé que la comunidad sorda es la que lleva adelante esta lucha y busca, tienen que estar ellos de protagonistas. Los oyentes, porque los oyentes han sido lo que han oprimido a la comunidad sorda, entonces hay que darle lugar a la comunidad sorda, entonces depende del conocimiento que se tenga acerca de esto. O sea, en la comunidad sorda hay personas sordas que desconocen. Bueno, a ver, ¿cuál es el problema? Las personas sordas falta este conocimiento histórico, porque lo desconocen. sí. Voy a empezar a habilitar los comentarios ahora sí, por si alguien quiere transmitirnos alguna reflexión o algún pensamiento, pero la verdad que me quedo con esta idea de que la cuestión de transmitir la lengua de señas tiene toda una lógica de historia, de antropología y de un conocimiento muy importante respecto de de la batalla que sigue todavía librándose dentro de la comunidad sorda para poder hacer valer el derecho y el reconocimiento de la lengua de señas como una lengua formal. Tengamos en cuenta que están desde la Confederación Argentina de Sordos promoviendo la Ley Federal de Lengua de Señas, porque no la hay. Entonces, el otro día hablábamos sobre la logogenia. Acá nos preguntan qué es CODA, es una sigla en inglés y significa que son hijos o hijas de padres o madres sordos. Muchas veces también esto está relacionado al CODA con, o sea, son hijos oyentes y los padres son sordos. Y también puede ser que también se puede llamar a CODA a los hijos sordos que tienen padres oyentes. Yo, por ejemplo, yo soy una CODA, pero, digamos, me dieron una identidad, digamos, como soy hija de padres. O sea que CODA en este caso tendría que ver con una familia heterogénea, digamos, no importa si los padres son sordos o no. Es que hay CODA que tienen un papá sordo, o sea, un padre sordo y el otro es oyente. Entonces es importante como que haya un adulto, como en inglés, por ejemplo, los niños es children es niños, of deaf, esta es la señal para deaf, que es sordos, y la A de adults, que bueno, que son los adultos. Por eso se escoda la sigla. Pero es como, con que haya un adulto sordo es suficiente. Yo voy a ir activando y desactivando los comentarios porque es verdad que los comentarios impiden que la podamos ver bien a Joana. Joana, acá me preguntaban tu opinión respecto de enseñar lengua de señas en las escuelas. En Argentina, sí. Sí. Que es un proyecto de ley que estuvo
Creo que ya se presentó en el Congreso, pero todavía no se aprobó. Pero es un proyecto de ley enseñar lengua de señas en las escuelas, así como nos enseñan inglés o cualquier otro idioma. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Es necesario para poder que se implemente la lengua de señas como un idioma, para que podamos aprender en la escuela esto. Sí, 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 como el inglés o otro idioma, tal cual. Acá en Estados Unidos, por ejemplo, American Sign Language, hay muchas escuelas, universidades que dan clases de American Sign Language. Hay muchos intérpretes, por ejemplo, yo a veces decía, bueno, ¿cómo es que interpretan así? Bueno, porque ya vienen desde la escuela, gracias que en la escuela ya les enseñan, entonces después van a hacer una carrera de intérprete después, ¿no? Entonces, lo que sí, yo pienso que es importante que en las escuelas sean los sordos quienes estén enseñando la lengua de señas también. Como una materia igual que gramática, lengua, o sea, que enseñe todo esto, que pueda enseñar todo esto. Así como se enseña así el español, lo mismo que sea en lengua de señas. Es necesario. La lengua de señas, o sea, no es que quede relegado como un idioma que lo tiene que aprender la sociedad por su cuenta. Eso es una lengua que tiene su gramática, es muy rica y es necesario enseñarlo. Y obviamente que sean los sordos, solamente los sordos a los oyentes. Estoy de acuerdo. De hecho, sería una excelente forma de dar más trabajo a las personas sordas que puedan trabajar como profesores, como docentes enseñando lengua de señas y como mediadores sordos y como asesores sordos. Digo, el día que esa ley se promulgue va a ser un gran logro para la comunidad. Ojalá. Habilito de nuevo los comentarios, voy a ir abriendo y cerrando para que puedan participar y que a la vez nuestro público de personas sordas no se pierda poder ver las manos de Joana, que además ya se lo dije, pero lo repito, es un placer verla hablar lengua de señas. Bueno, si no aparecen comentarios, pregunto yo, Por ejemplo, tengo un ejemplo. Por ejemplo, si a mí me piden que enseñe lengua de señas, yo diría que no. Eso yo justo te iba a preguntar. Porque no siento. Yo sé que hay personas hablantes de lengua de señas que lo pueden hacer mucho mejor que yo. Yo es como que tengo una lengua de señas como suave, es como que la lengua de señas de Argentina es como es superior, es como yo estoy acá en Estados Unidos, estudio en la universidad, aprendí la lengua de señas de Estados Unidos, he viajado, he ido a aprender y a compartir. Bueno, el Internet me ha favorecido a poder también compartir con otras personas de Argentina. Bueno, hace 2 años, por ejemplo, también, bueno, me volví a Estados Unidos, y eso me ha ido ayudando a adquirir también la lengua de señas, pero yo la verdad es que hubo una época en la que sí enseñé la lengua de señas, hasta pasó un tiempo, pero me di cuenta de que no es lo mío, de que es como... no puedo ofrecer la misma calidad que una persona sorda que creció con la lengua de señas, a una persona sorda que es usuaria cotidiana de la lengua de señas. Es como que lo he visto y he visto como distintas situaciones, como que están en una situación lingüística distinta a la mía. Entonces, a mí me parece que yo lo que le recomendaría es que sean ellos los que enseñan. Lo mismo que un oyente, que es como un aliado, yo le recomendaría que apoye, ¿sí? Que apoye a los profesores sordos. Sí, necesitamos profesores sordos, necesitamos también secretarios que apoyen, que hagan las llamadas, que también manejen la tesorería, que también estén en los institutos. Los oyentes no pueden apoyar de esa forma. También, o sea, hay intérpretes que también pueden estar presentes. Exacto, porque no es lo mismo saber hablar lengua de señas que poder enseñarla, ¿no? Me imagino que también hay toda una cuestión de didáctica que se pone en juego y de pedagogía a la hora de la enseñanza de la lengua de señas. Por algo es una carrera, ¿no? El profesorado de lengua de señas.
Sí, yo justo fui, bueno, a una escuela de sordos en Argentina, y bueno, pude ver también, eh, hay como muchos niños, hay muchas aulas en los que los profesores no logran comunicarse, no tienen una conexión comunicativa con los chicos porque la lengua de señas es como que no los conecta y hay chicos que crecen así. Así que yo creo que es importante que los profesores y los niños sordos puedan tener una buena lengua de señas, ¿no? Como de los profesores sordos. Y Por ejemplo, los oyentes tienen una formación, conocimiento y pueden, pero es necesario que manejen Que lo hagan las personas sordas y que manejen una lengua de señas cotidiana. Activo de nuevo entonces los comentarios, a ver si hay alguien que tenga ganas de hacer alguna pregunta. Yo mientras voy a ir yendo para atrás, a ver si me aparece algo. Quiero agregar algo, no para agregar. A ver. Sos tan clara, Joana, dice la gente. muchas gracias. Un placer verte. Bueno, te están tirando un montón de elogios. Yo no quiero sacar esto. Dice, ¿por qué hay tantas personas sordas capacitadas? Espera, ¿hay tantas personas sordas capacitadas para enseñar lengua de señas en las escuelas? Preguntan. Y bueno, y en realidad cuando se haga ley será un incentivo en todo caso, ¿no? Estoy de acuerdo, hay muchas personas sordas que obviamente no es que cualquiera puede enseñar lengua de señas, no es que cualquiera lo va a hacer. Y tiene que tener vocación docente, tiene que tener vocación de, por ejemplo, como el abogado también, tiene que tener vocación, a ver, hay una formación, tiene que formarse, tiene que prepararse, estoy de acuerdo con que tiene que hacerlo, tiene que prepararse. Hay personas sordas, profesores que enseñan, sí, los hay, claro que los hay, en diversos puntos. Por ejemplo, hace poquito, hace 2 años más o menos, hubo una carrera de profesores de lengua de señas argentinas para personas sordas solamente. Fue masivo, la Twilsa. ¿Saben? La Twilsa, en Paraná, en Río, Paraná. Fue masiva la inscripción. 200, 300 personas sordas fueron a estudiar para ser profesores de su lengua. Instructores de lengua de señas argentinas. De todo el país fueron. Hay muchas personas que están preparadas para hacer. Sí, seguramente. Y esto me lleva también a preguntarte, me contaban que hay otras provincias en donde la comunidad sorda no es tan grande, tan masiva como acá en Capital, y entonces me decían, en esos casos, ¿no está bien que sea una persona oyente la que enseña lengua de señas? Yo tengo mi opinión, pero prefiero que vos me digas la tuya. Otra. Digo que en las provincias en donde hay poca población de personas sordas, ¿pueden las personas oyentes enseñar lengua de señas? Entiendo. Ahora, por ejemplo, si no hay recursos, ¿quién puede enseñar? Si no hay una persona sorda que sepa cómo hacerlo, que sepa enseñar, si no lo tiene, que no esté capacitada, bueno, a ver, es lo que hay, pero es lo mejor es que sea una persona, o sea, que una persona sorda sea que esté empoderada, ¿no? Que hay que empoderar a la persona, que el oyente empodere al sordo. Estaba pensando lo mismo. Lo mismo estaba pensando, que si la población de personas sordas es poquita, hay que incentivar, hay que empoderar a esas personas para que se formen, para que estudien, para que promuevan esto que es su cultura, porque después de todo, yo me quedaba pensando, la mayoría de los adultos oyentes, que bueno, digo la mayoría, sabemos leer y escribir. Y eso no nos habilita a enseñar a leer y escribir, porque enseñar a leer y escribir tiene toda una estrategia y toda una comprensión
de la cabecita de los niños, lo voy a decir así sencillo, que hace que no, por más que yo sepa leer y escribir, no puedo enseñar a leer y escribir. Entonces, por más que yo sepa hablar lengua de señas, no puedo enseñar lengua de señas, porque hay algo de esa formación específica que es necesaria. Tal cual. Bueno, acá habilité de nuevo los comentarios, aviso por si alguien quiere contarnos algo. Y si no, acá Joana nos va a agregar algo, así que deshabilito. Ay, Nahuel, qué lindo verte, te escuchábamos en off. Sí, nos estamos viendo ahí, bien. A ver, me gustaría agregar también una investigación que hubo en cuanto a la enseñanza de la lengua de señas, en general, no de la lengua de señas argentina, sino en general, de la lengua de señas, para las personas, para los cursos de las personas oyentes. Y lo mejor fue que, bueno, las personas sordas, que se hizo ese balance, los sordos o los oyentes como mejores instructores de lengua de señas. Y bueno, el resultado fue en conclusión que los alumnos decían que, bueno, que mejor eran las personas sordas para enseñar, porque, bueno, las personas sordas, desde el primer día de clases, ya a ingresar al espacio, al no tener esta audición y no poder fonar, no fonaban, no hablaban, entraban al aula, abrían la puerta, entonces a este mundo, ingresaban a este mundo de oyentes, ¿no? Entonces las personas, los alumnos oyentes se esforzaban para poder entender al profesor, ¿no? Entonces tenían que hacer un esfuerzo para poder entender al profesor y bueno, por las ganas, por el interés que tenían de aprender lengua de señas. Entonces esto despierta la curiosidad y el interés por seguir queriendo aprender más. Por ejemplo, las personas que estudian inglés, que tienen un intérprete para aprender inglés, yo nunca vi que para estudiar inglés tenga que tener un intérprete de inglés, no, directamente el profesor enseña y listo. Entonces, y el alumno, bueno, tiene que hacer este esfuerzo y reflexionar para poder aprender más rápido y mejorar. Lo mismo las personas sordas, hay que buscar la forma de comunicarse. Las personas sordas saben cómo hacerlo. O sea, a ver, por ejemplo, el profesor debe saber cómo comunicarse con sus alumnos, por ejemplo, en este caso. Escribir en el pizarrón, el tema de la iluminación, escribir cómo verse, o sea, de a poquito va a saber cómo hacerlo. En cambio, el internet no necesita un intérprete, o sea, tienen que hacer los estudiantes un esfuerzo para poder entenderlo, ¿no? Ahora, a ver, si el profesor es oyente, bueno, listo, directamente habla, da la clase de manera hablada y no hay como ese esfuerzo de los estudiantes, esa atención, esa dedicación, o sea, disminuye eso, ¿no es cierto? Por parte de los alumnos. Hay como, en cambio, con un profesor sordo despierta mucho más interés y entusiasmo para hacerlo. Eso es lo que hacen las lenguas de señas. Pero además, agrego, si encima, sí, tranquilo, si además las personas oyentes o personas sordas, porque también las personas sordas suelen ir a cursos de lengua de señas, porque como te pasó a vos, no todas las personas sordas aprenden la lengua de señas desde que son chiquitos y tampoco la aprenden. Otra vez, por favor. Estoy con Otra vez. ¿Vamos bien? Sí. ¿Estamos? Sí. Sí. Digo, me quedaba pensando que cuando uno va a un curso a aprender lengua de señas, lo mejor que te puede pasar es encontrarte con un profesor sordo, porque va a ser tu primer contacto con el mundo sordo, con las personas sordas. Porque en realidad uno aprende lengua de señas para comunicarse con una persona sorda. Entonces, la aprendemos de un profesor oyente, nos manejamos siempre entre los oyentes. ¿Y cuándo te encontrás? ¿Cuándo haces ese entrecruzamiento cultural y te encontrás con una persona sorda? Es mucho más rico aprender la lengua de las personas sordas. Y lo mismo, muchas veces son personas sordas las que se acercan a los cursos de lengua de señas, porque como a vos te pasó, no todos lo aprenden desde chiquititos. De hecho, yo me estoy acordando ahora de mi compañera Malena, cuando yo aprendí lengua de señas, tenía una compañera sorda, y la verdad es que sí, me parece que
O sea, para mí es como impensado que sea una persona oyente quien nos enseñe la lengua, porque justamente de lo que se trata es de empezar a estar en contacto con la comunidad y de incluirse en la comunidad y empezar a conocer las formas que tienen, como vos nos decías, ¿no? Las formas que tienen de llamarse o de gesticular, los gestos de la cara, como empezar a perderle el miedo a conectarnos y contactarnos con las personas sordas. Sí, siempre, sí, o sea, no tener ese miedo acá, tal cual. Bueno, activo nuevamente los comentarios, ya estamos igual por terminar. Joana hoy tuvo un día de mucho trabajo, tengan en cuenta que ella está en Estados Unidos, así que no la vamos a retener mucho más tiempo. No, Ya es viernes, Iván. Sí, ya está. Está muy bien, ya es viernes, estamos tranquilos. Bueno, acá mucha gente agradecida, reconociendo la claridad de tu discurso, lo importante de lo que nos contaste hoy. Yo voy a intentar recuperar algún mensaje. Ustedes pueden seguirme en Instagram, Educando en Señas. Siempre yo subo de diversos temas. Hay preguntas, dudas y demás. Me pueden avisar si es que tienen esas dudas. Así que me mandan un mensaje directo por el Instagram y yo contesto. Sí, quiero decirles que el Instagram de Joana es súper interesante. Ella trabaja mucho sobre la privación lingüística, que hoy es un tema aparte, que en otro momento en todo caso lo vamos a trabajar, pero la verdad es que es muy importante que conozcamos las vicisitudes por las que atraviesan las personas sordas en todo el trayecto de su vida, porque, bueno, me gustó lo que dijo Joana al principio de que somos una sociedad capacitista, no me salía la palabra, y que es verdad que antes por lo menos se consideraba que quien no tenía alguno de los sentidos tenía una discapacidad. Ahora por suerte estamos pudiendo mirar distinto, pero sin embargo esto de persona con discapacidad sigue existiendo y tiene que ver con no reconocer como natural que podamos nacer sin alguno de estos sentidos. Entonces, me parece que la comunidad sorda nos viene sobre todo a demostrar que la única dificultad que tienen es la audición y que sin embargo ellos han podido construir su propio lenguaje, lengua, y que les permita subsanar esta dificultad y entonces poder integrarse al mundo con plenas capacidades. Y esto es tan importante que todos y todas lo tengamos en cuenta. Sobre todo porque, como nos decía Joana, el mundo es un mundo de oyentes, la mayoría, el mayor porcentual es de oyentes, y somos los oyentes, en definitiva, los que tenemos que abrir la puerta y dar oportunidades. En este momento, la comunidad sorda no tiene las mismas oportunidades. Y entonces, por lo menos en lo que tiene que ver con lo laboral, lo mejor que podemos hacer es respetarles su lengua y que sean ellos y ellas quienes nos la enseñen. En un futuro en donde todos tengamos las mismas oportunidades y todos podamos trabajar de lo mismo, lo podremos volver a charlar en todo caso. Sí, 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 sí. Sí, 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 exactamente, sí. También respecto a este tema de los privilegios, ¿no? Que, bueno, las personas muchas veces no se dan cuenta. Por ejemplo, los oyentes tienen el privilegio de tener una accesibilidad a la información, de tener accesibilidad a la educación, a la salud, a la política, etcétera, ¿no? En otras áreas, en otros ámbitos. Pero, por ejemplo, bueno, o sea, depende también de la persona, de su familia, de su entorno, ¿no? De dónde vive, si vive en el campo, la ciudad. Es como son distintas capas, ¿no? Que a las que el oyente sí va pudiendo acceder en general, ¿no? Pero también el acceso a la comunidad sorda y poder aprender la lengua de señas, las personas sordas
no tienen la igualdad con los oyentes, porque atraviesan distintas barreras. El español, por ejemplo, es un idioma de un país, pero que las personas sordas no hablan, no escriben, no leen, y eso también es una desigualdad. Y eso es algo que ocurre en el sistema a nivel mundial, y es una accesibilidad que las personas sordas necesitan y les da también esta desigualdad. Entonces es como que están viviendo en dos mundos, un mundo de oyentes, un mundo de sordos, y la comunidad sorda está como aislada. Entonces nosotros queremos que las personas también puedan hacer una introspección y reflexionar en cuanto a sus privilegios. ¿Cuáles son mis privilegios como oyente? ¿Cuáles son las oportunidades a las que yo puedo acceder? Por ejemplo, el tema de la raza. Una persona blanca tiene muchas más oportunidades que una persona de color, o una persona negra, asiática, etcétera. Pero siempre la persona blanca ha podido como tener otras oportunidades, pero respecto de los negocios, o sea, los blancos nunca nos miraron con desprecio, en cambio los negros sí, seguro que deben estar robando, o los que están en la calle, no, mira, es peligroso, tengan cuidado, la gente. Entonces, como esas cosas también son como marcas que les van dejando. Entonces, poder hacer esta introspección y pensar, ¿no?, en la sociedad, cómo podemos mejorar esta sociedad, y pensar en los propios privilegios también. Sí, y tomar conciencia sobre todo de que discutiendo o poniéndonos en contra del otro, no vamos a crecer como sociedad. En todo caso, cada uno y cada una de quien vea este vivo puede opinar distinto, pero en definitiva, es como dice Joana, si vos podés reconocer tus propios privilegios, me parece que no caben dudas de que siempre pertenecer a una minoría implica estar deprivado o deprivada de algunas cuestiones, ¿no? No poder acceder de la misma manera. Las mujeres lo estamos haciendo visible ya hace un tiempo, lo mismo lo que nos dijiste con las razas, y la verdad es que en lugar de ponernos en contra y de criticar esto, tal vez lo que podemos hacer es ofrecer una mirada y una escucha un poquito más atenta para tratar de entender, bueno, de dónde viene esta lucha, de dónde viene este reclamo, en lugar de ir en contra directamente. Así que este era el espíritu del vivo de hoy, poder conocer de dónde viene este reclamo, de dónde viene esta decisión, de por qué deberían ser las personas sordas quienes enseñan lengua de señas. Cada uno después guardará lo que le sirva, seguirá con sus opiniones o no, pero desde acá queríamos que sea una persona sorda quien nos explique y nos transmita sus criterios y sus opiniones, y me parece que hay un montón de cuestiones filosóficas, antropológicas, pensarnos desde el etnocentrismo, desde esta idea de que siempre hay alguien que se cree mejor. Bueno, nos hablaste del nazismo, nos hablaste de la antigua Grecia, fue sumamente completo y creo que no cabe duda, a mí no me queda ninguna duda. Pero bueno, les recomiendo que la sigan y cualquier cosa podrán seguir discutiendo y debatiendo, porque la cuenta de ella y la cuenta nuestra es para esto, es para reflexionar y para seguir pensando. Te agradezco mucho, Joana, tu tiempo, que nos des un poquito de tu conocimiento. Un placer para mí hacerlo. El placer fue mío, la verdad. A mí me gratifica mucho poder tenerte en este espacio y que tanto las personas oyentes como las personas sordas puedan conocer un poco más de esta historia de la comunidad y de la lengua de señas. Así que muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, muchas gracias a todos. La verdad es que buen fin de semana. Bueno, y para terminar, reitero lo que les dije al principio, estamos a favor de la lengua de señas, estamos a favor de que nuestros vivos sean verdaderamente inclusivos y haya intérpretes de lengua de señas, así que si vos opinás lo mismo y también estás a favor, podés darnos tu apoyo invitándonos a un cafecito, que es lo mismo que hacer un envío de dinero por Mercado Libre, pero es la manera que tenemos de que el trabajo de los intérpretes en algún momento pueda dejar de ser voluntario y se reconozca, porque es gracias a los intérpretes y las intérpretes de lengua de señas que las personas sordas pueden acceder a esta comunicación. Yo me quedaba pensando recién lo que nos decía Joana respecto del acceso a la política.
hace poquito tuvimos que votar y todas las campañas políticas eran auditivas. No había nada de lengua de señas en ninguna campaña. Y esto no solo es una forma de no promover accesibilidad, sino que también es un detrimento a la información. Las personas sordas quedan imposibilitadas de acceder a mucha información que después tienen el mismo derecho de todos de ir y votar y tomar una decisión. Entonces, bueno, me parece que es re importante apoyar la presencia de la lengua de señas en las redes sociales y en los medios de comunicación, y nuestro pequeño aporte es desde un cafecito a los y las intérpretes que nos acompañan. Les agradezco la presencia de todos y todas acá. Muy buenas noches, buen fin de semana. Joana, te dejamos libre para que vayas a descansar. Muchas gracias, perfecto. Gracias a los intérpretes también, a los dos, muchísimas gracias. Por supuesto que sí. Bueno, Un abrazo terminamos. para todos. Abrazo para todos. Que tengan una linda noche.